Les recuerdo a los que no tengan micrófono que el canal de chat lo tengo acá abierto, streaming chat, por si tienen alguna pregunta. Y ahora vengo acá, esta es la escena que habíamos armado en la última clase. Y esa escena que habíamos armado le hice un cambio acá pequeñito, y es que tengo separado acá el tanque de la torreta. La idea es de tener separados ciertos elementos, es digamos entender que los objetos separados Gio, Profe, sí, espera que la imagen se congeló y no veo. ok, Gio, una pregunta. sí. La clase de ayer, vos ya la subiste al YouTube, que como yo estaba en clase, pues no pude asistir. Sí, acá en el canal de YouTube ya encuentran las clases. La única que no he subido es la del martes porque quedó sin audio, Ah, listo, pero ya entonces, está dale. acá. Es la que se llama estructura de proyecto. Listo. Gracias, Gio. Claro. Les recomiendo igual que revisen la de ProBuilder. Les puede ser útil para los que van a trabajar proyecto en 3D. E igual, ojalá puedan estar en el streaming de ahorita a las 4, que explicaré la parte de animaciones, y puede ser muy útil para todos entender pues o tomar la decisión de si el juego va a ser 2D o 3D. Ahora continuando por acá tengo los objetos separados. La idea de tener los objetos separados es poder darle como una funcionalidad diferente a este objeto y a este objeto. En este caso, por ejemplo, yo quisiera poder mover el tanque separado de la torreta. Solo Jesús tiene la pantalla congelada, todos tienen la pantalla congelada. Entonces si yo muevo aquí estoy moviendo el tanque. ¿Alguien más la ves congelada? Está bien. Está bien, sí. Sí. Ok. No sé, Jesús de pronto sea el internet tuyo en este caso. Pruebe cerrar todo lo que le pueda estar consumiendo internet para tratar de mejorar la calidad del streaming. Claro. Bueno, entonces primero vamos a crear un script que nos permita movernos. Para hacer ese movimiento vamos a partir de algo que ya les había comentado hace poco, y es el concepto de un vector. Entonces vamos a tener que existen dos tipos de datos. Vamos a tener que existen los escalares y existen los vectores. ¿Qué es un escalar? Es un número, solamente un número. Por ejemplo, la estatura es un escalar, el peso es un escalar, la temperatura es un escalar. O sea, el peso en metros, perdón, el peso en kilogramos, la estatura en metros, la temperatura en grados centígrados, esos son escalares. ¿Qué no es un escalar? Lo que no tiene sentido describirlo si no está acompañado de una dirección. Por ejemplo, ¿qué es un vector? La velocidad. La velocidad es un vector porque no tiene mucho sentido que yo diga el personaje se está moviendo a 80 kilómetros por hora. Listo, a esa velocidad se está moviendo, pero ¿hacia dónde? Por eso es que estos elementos no tienen sentido si no los expresamos en forma vectorial. Lo mismo la fuerza. Lo empujé con 50 newtons, ok, pero lo empujó ¿hacia dónde? La idea es que sepamos diferenciar cuáles son escalares y cuáles son vectores, porque dependiendo de eso pues los vamos a dividir. Por ejemplo, los escalares solo van a tener una magnitud, que es básicamente un número, mientras que los vectores, como la velocidad, pues tienen más elementos. La velocidad tiene, por ejemplo, magnitud igual, pero también tiene dirección y también tiene sentido. Eso ya se los había mencionado en la última clase, pero igual me parece pues como importante que lo recordemos. Así que para calcular la velocidad ya sabemos que vamos a necesitar estos tres componentes de acá: magnitud, dirección y sentido. ¿De dónde sacamos la magnitud? La magnitud puede ser una entrada que leemos nosotros como desarrollador. Así el personaje se mueve a 5 metros por segundo. O no, está muy lento, quiero que se mueva a 10 metros por segundo. Entendiendo en este caso que esa magnitud está expresada, cuando trabajamos en Unity con unidades de metros, está expresada en metros por segundo. La magnitud. La dirección está expresada en forma de un vector 3 que tiene unos componentes i, j y k, y el sentido pues va a ser positivo o negativo básicamente.
Ya les pongo un ejemplo, se me quedará como donde no era. Hagamos acá un ejemplo, voy a poner un plano cartesiano. Imaginémonos que esto es un plano cartesiano. El eje Y normalmente se representa con un color verde y el eje Z se representa con un color azul, y el eje X se representa normalmente con un color rojo. Listo. Aquí tenemos entonces, este es el eje Z y este de acá es el eje X. En este caso en particular que estoy describiendo, la cámara está ubicada en una vista superior, es decir que el eje Y, que sería como un circulito que sale de acá, estaría saliendo del tablero. Este verdecito es el eje Y. Quiero que se acostumbre mucho a esa notación. Verde es Y, Z es azul, X es rojo. Hay una razón de eso, por si se están preguntando. La razón de eso es que es X, Y, Z, y cuando trabajamos en colores uno trabaja en el sistema RGB. Exactamente, RGB. O sea que X rojo, Y verde, Z azul. De ahí es que viene como esta notación de colores. Ahora supongamos que yo tengo por acá un carrito. Usen mucho la imaginación. Imaginen que esto es un carrito. Y este carrito está yendo así, en X, en esta dirección que sé que estoy dibujando acá. Ya le dibujo la cabeza al vector. Está yendo en esta dirección. Vamos, un triángulo. El software que estoy utilizando es Inkscape, es muy parecido a Photoshop, supongo que lo notarán por las herramientas, que es muy parecido. Bueno, tengo un carrito que va yendo en X hacia allá y está yendo a una velocidad, digamos, de 80 kilómetros por hora. En este caso yo tendría que expresar el movimiento de él en forma vectorial. Sería la velocidad de este carro es magnitud, que es 80, multiplicado por la dirección, que sería 1 en Y, 0 en J, 0 en K, multiplicado por el sentido, que en este caso es 1. Ahora voy a hacer uno y me lo responden ustedes, pues empezaré con uno sencillo. Ya este carrito, pongámosle este otro color. Este carrito va a ir por acá y tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. En este caso, ¿cómo podría expresar yo la velocidad de este carro que acabo de dibujar? 30 Ajá, por 0, pues paréntesis, sí, coma 1, menos 1, coma menos 1. pero es X, Y, Z. Si le pongo, 0 menos 1. 0 menos 1, 0. ya lo pongo así, 0 menos 1, 0. Aquí el problema es que si este es Y, es como si Tendría que ser 1 Ya lo que faltaba. Tendría que ser 001 por menos 1. Es, por menos 1. exacto. Igual entendamos que el sentido. Recuerda mutearte, porfa, Jesús. Igual recordemos que el sentido lo podemos incluir en la dirección, así que yo lo puedo poner acá, o como lo habían dicho ahorita, también está bien. Lo que es importante es que no es acá, porque este es el eje Y. Si le decimos menos 1, lo que pasa es que el carro está yendo highway to hell, pues está yendo por allá al inframundo. En este caso el eje Z es el último acá, recordemos que siempre es IJK. Ahora supongamos que fuera un helicóptero, ahí sí tendría sentido que fuera así. De hecho, hagamos ese de acá, cambiemos ahora los ejes. Este es verde y este es el azul, y este es Y, y tenemos un helicóptero volando a 120 kilómetros por hora. Dibujemos un supuesto helicóptero acá. El realismo acá
con los dibujos. Ni Listo. Popocho, Gio, ni Popocho llega a ese nivel. Ahora él está volando a 120 kilómetros por hora en esta dirección que tengo acá. Y obviamente está volando sin rotor de Cora, por Dios. Gio es el profesor Sí. definitivo, da 3D, 2D y programación. ¿Usted por qué no es coordinador de esa carrera? Jajaja, pero no. Física. Eso, física, sí podría dar física y cálculo. También, imagínese. Listo, ahora en este caso vamos a expresarlo lo mismo, vamos a expresarla en esta forma vectorial. ¿Cómo sería la forma vectorial de este? Yo hago un stream de física el 13 de abril, no sé, piénsalo. Es que vale el 30, por favor. Listo, sigamos avanzando Contemos acá. a petición. Luego revisamos cuál es el tema de física, si es algo que yo recuerdo. Nada, es dinámica. Suena... Eso lo hace hasta el hijo de José Ricardo Zapata. Listo, ahora, entonces, ¿cuál sería la velocidad de este helicóptero de acá? Ya uno. 120. 120. Ajá, muy bien. 1, 1,1. 1, 0. 0. Eso, muy bien. Y en este caso, pues, por uno. Listo. Ahora, tengamos en cuenta que este vector de acá, antes de yo multiplicarlo, debo normalizarlo. Vamos acá, importante, normalizar el vector. ¿Por qué debo normalizar los vectores? O sea, yo inclusive puedo haber puesto acá 3,3, pues da lo mismo, siempre y cuando normalice el vector, porque si no normalizo el vector, cuando el vector no está normalizado, su magnitud me da un valor diferente de 1, y si su valor me da un valor diferente de 1, el resultado es que la magnitud se va a ver afectada. Mientras que si yo garantizo que la magnitud de esto es 1, la magnitud al multiplicarla por 1 no se ve afectada en nada. Para los que de pronto tienen un poco oxidado el recuerdo o cuando les tocó esto en clase lo ignoraron, normalizar un vector es dividirlo sobre su magnitud de modo que nos quede con una magnitud unitaria. Es claro para todos, de pronto pues entro en más detalles de la normalización del vector. Sacar vector unitario en otras palabras, señores. Sí, que lo que hacíamos era que pues es cada uno de esos dividido su magnitud, y la magnitud se saca como raíz de la suma de los cuadrados. Digamos que el vector fuera Isabela, 1, 1, 0. O de ahí encima nos enseña geometría analítica. Entonces este es el vector que me interesa, 1, 1, 0. La magnitud de este vector de acá va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más, este acceso directo de hacer zoom con el más no me sirve, más 1 al cuadrado, que esto me daría igual a 1.41 más o menos, pues así, esto es raíz de 2 da más o menos 1.41. Este vector nosotros queremos normalizarlo, lo que hacemos es tomar este 1.41 y cada uno de estos datos dividirlo por ese 1.41. Entonces ya sería 1 dividido 1.41 y este 1 también dividido 1.41. El resultado de esta operación es que este vector, que ya está normalizado, va a tener una magnitud, ya lo explico visualmente, la magnitud es como el tamaño de esta flechita unitario, es decir, de 1. Y como resultado no me va a afectar la magnitud, porque nosotros digamos que tenemos una flecha que nos representa ese 120, o sea, por allá un número grande, que nos representa este 120. Pero también hay una flecha pequeñita que nos representa la dirección en la que voy. El que nos represente la dirección debe ser unitario, porque si no fuera unitario, ¿qué pasa cuando yo multiplico este por este? Digamos que este mide 120 y este mide 1, cuando los multiplico pues me da el mismo 120, pero si este midiera 2, cuando los multiplico me va a dar un 240. No tiene sentido que la dirección afecte la magnitud. Para eso, nuevamente, lo que hacemos es esta normalización de acá. Esta fórmula que estoy mostrando acá solo la muestro para que la recuerden. Realmente en Unity ya hay una operación para normalizar los vectores y nos ahorramos esta operación de acá.
pero sí me parece muy importante que entiendan cómo funciona esto. Todavía faltan varios estudiantes, qué raro. Bueno, sigamos por acá. Voy a hacer este script de movimiento. Yo pensé que ya por fin iba a ganar analítica viendo esto. Y hagamos acá entonces la magnitud, la voy a poner como una variable flotante. Él se va a mover a 5 kilómetros por hora, pero yo necesito, sí. Lo de los estudiantes es que hay algunos que están en taller 3 en este momento, entonces... No, pero digo es que faltan algunos de los que eran en este horario los viernes. Vale, entonces... Pues, sí. Sí, ahí sí. Ni idea por qué, pero bueno. Vamos acá. Si yo quiero poder editar esto desde el inspector de Unity, ¿qué es lo que tengo que ponerle aquí antecitos? Público. Esa es una forma, pero hay otra que Sería les la explicamos. Sería la Sí, field, sí. exactamente. Uy, casi. Sí, era la field, ahí está. Eso depende si no lo quiero llamar desde otro script. Exactamente. Pero ahí no lo podría yo colocar como privado, o sea... Pues, Si no le digo nada, ya es privado. Bueno, igual no verifiqué. Isabela, ¿te quedó claro esto que expliqué acá? Profe, pero, o sea, ¿qué tiene diferente el serialize field al hacerlo simplemente? Hacerlo público implica que que cualquier script puede acceder a él. Cuando uno está trabajando solo en un proyecto, eso no tiene ninguna implicación. ¿Qué, profe? Se le cortó, ¿sí? Implica que cualquier otro script puede acceder a ese atributo. Pensemos acá, supongamos que yo hubiera puesto... Eso es con el público. Con el public, sí, digamos que yo pongo aquí public float vida. Y esta es la vida del jugador. Y somos un equipo de 5 personas trabajando. La forma en que se maneja el public y private es una forma de comunicación indirecta entre los desarrolladores del equipo. En el momento en que yo programo esto y lo pongo como público, le estoy diciendo al resto del equipo, cualquiera puede acceder a esto y no hay ningún problema. Entonces llega cualquier otra persona del equipo y viene, hace su script de controller example y lo que va a hacer es que desde acá va a llamar al movimiento, esto de cómo se conectan los scripts lo vemos más adelante, pero puedo acceder acá a la vida y decirle, ya la vida es 200, ¿cierto? Luego en algún momento estamos haciendo pruebas y no entendemos qué pasó porque el personaje ya tiene más vida, o porque el personaje no está muriendo en el momento que es, o porque el personaje, de hecho digamos que lo hubiera puesto acá en el update, entonces no pierde vida porque siempre se le está poniendo en 200. Digamos que lo que hacemos cuando ponemos algo en público es que le estamos dando, entre comillas, permiso a todo el equipo de desarrollo que pueda acceder a este atributo, entre comillas, garantizándole que no va a hacer ningún daño. Entonces hay ciertos atributos que es mejor manejarlos como privado porque yo no quiero que nadie pueda acceder a él. Si alguien quiere acceder a él, yo quiero que lo haga de una forma específica, de modo que no haga algún daño en el script que yo estoy haciendo. Lo mejor es que se acostumbren siempre a poner todo privado. Si en algún momento se dan cuenta que necesitan ponerlo público, le hacen un accesor. Como no hemos llegado a orientado a objetos, pues lo ponen público en este caso. Pero cuando van orientado a objetos se van a dar cuenta que uno puede crear algo que se llaman los getters y los setters, que sería la forma correcta de darle acceso de un atributo a otro. Por ahora, en general, eviten usar public a menos de que sea estrictamente necesario. No sé si me hice entender. Vale, pero entonces tú dices que ese public es como para darle un mensaje al otro programador de que se puede comunicar en cualquier otro script con él, ¿cierto? Exactamente, sí. Serialize field, ¿qué viene siendo? Serialize, si uno no pone nada ya es privado. No poner nada y poner private es lo mismo. Sí, sí. Y poner serialize es porque yo desde acá quiero poder modificar este valor sin tener que ir al código a modificarlo para hacer pruebas más rápido. Supongamos algo común en el equipo, que haya alguien que no es programador. O sea, por ejemplo, tengo un diseñador de niveles y el diseñador de niveles pues no tiene claro cómo funcionan los scripts, entonces, pero él puede modificar esos números de acá sin saber cómo funcionan los scripts. Es como darle a través del inspector el acceso a las personas que van a manejar el proyecto.
Ok, es básicamente como el private, básicamente acceso. Lo que entendí. Sí, el serialize es el que me permite acceso desde la consola. Y aunque sea privado, pues lo puedo ver desde la consola para modificarlo desde acá, pero no desde otro script. Entonces, pues sigo sin entender el porqué, pero dale, continúa. No, pero ¿qué parte de pronto no es clara? No hay problema. No, o sea, digo, tú no tienes que serializar las cosas, vale, pero no entiendo realmente el por qué, solo por comunicación, ¿cierto? Si es así, entonces ¿por qué no hacerlo privado? Pero aquí ya está privado, aquí ya lo estoy poniendo privado. Y acá yo le puedo quitar esto. El problema es que cuando voy a probar, supongamos ahí, lo muevo y me doy cuenta que es muy lento. Entonces me toca ir a abrir el script y modificarlo. Mientras que si por está eso, acá. entonces de que no se ve directamente en la interfaz. Exactamente, eso. Si no lo pongo serializado, no se ve acá en la interfaz del inspector. Ahora, ya teniendo la magnitud, ya sabemos que lo otro que me falta calcular es la dirección del movimiento. Entonces voy a crear acá un vector 3 llamado dirección. Y yo quiero que se mueva para la derecha. Para la derecha es el eje X, o sea, 1 en Y, 0 en J y 0 en K. Hay algo, y es que si yo quiero moverlo, yo necesito modificar ¿qué? Esta posición de acá. Y la posición, que es esta que estamos viendo acá, ¿a qué componente pertenece? Transform. Al transform, exactamente. Entonces, digamos que con la lógica que vimos en la clase anterior, yo tendría que venir y hacer este paso de acá. Decirle que quiero obtener el transform. Igual que obteníamos el rigid body, igual que obteníamos el audio source o cualquier otro. Sin embargo, hago una aclaración acá, es una excepción el transform. El transform es una excepción porque no necesita obtenerse. Cuando yo escribo transform, él ya sabe a qué me estoy refiriendo sin el get component, pero solo con el transform. Y la razón de eso es que cualquier objeto que creamos, así sea un objeto vacío, ya tiene este componente transform. Como todos los objetos tienen este componente por obligación, y no se puede remover este componente, entonces ya él tiene como un acceso creado permanente. Ahora sí, sigamos acá, tengo la dirección y me faltaría declarar el sentido, float, sentido igual a 1, porque quiero que se mueva para la derecha. Gio, Perdón que no alcancé a escuchar a Isabela, ¿qué dijo? Perdón. Ok, y Camilo. Gio, porque si el sentido siempre va a ser, digamos, 1 o -1, etcétera, pues para darle la dirección, ¿por qué no en lugar de float lo pones int y gasta menos memoria, gasta menos? Sí, también funcionaría en este caso en particular. Ahorita por un cambio que voy a hacer no va a funcionar, pero ya ahorita les explico por qué. Ok. Gracias. Ahora vamos a encontrar la velocidad. Y la velocidad va a ser igual, como habíamos dicho, magnitud multiplicado por dirección multiplicado por sentido. Y voy a tomar ya les explico algo más acá. Ya aquí calculé la velocidad, pero como esa velocidad la asocio a la posición, porque finalmente yo lo que puedo modificar son posiciones. Entonces yo tengo este bloquecito acá y yo quiero ver ese bloquecito, cuál es la nueva posición a la que va a llegar después de haberse movido a cierta velocidad. Entonces yo tengo que encontrar esa distancia que hay acá. Para encontrar esa distancia que hay entre el frame anterior y el frame actual, yo debo partir de la velocidad, que es lo que ya calculé. Y hay una forma de relacionar la distancia con la velocidad. ¿Cuál es velocidad? Es igual a distancia sobre tiempo. Si despejamos desde acá, nos da que la distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad nuevamente ya la acabé de calcular. Y yo lo que voy a calcular no es la distancia total, es decir, yo no voy a hacer como hace uno veces en física que tiene la ecuación que le representa todo el movimiento, sino que yo solo estoy calculando la distancia en la que se movió desde un frame hasta otro frame. Es decir, aquí estoy en el frame 1, en el primer frame del juego, estaba en esta distancia, presioné el joystick y ya en el frame 2 está en otra distancia porque presioné el joystick, me estoy moviendo.
yo lo que quiero calcular es entre ese frame 1 y el frame 2 cuánto se movió. Ese desplazamiento lo calculo como la velocidad multiplicado por el tiempo que ocurrió entre el frame 1 y el frame 2, o sea, el delta del tiempo. Es un pedacito de distancia el que voy a encontrar, y ese pedacito de distancia lo encuentro con la velocidad multiplicado por un pedacito de tiempo, pero parte de la misma fórmula de velocidad, distancia sobre tiempo. Entonces ya aquí tengo el desplazamiento es igual a velocidad multiplicada por el tiempo, y lo que voy a decirle es a la posición que utilice la posición anterior más ese desplazamiento, o utilizamos el operador que hemos usado tanto en clase, más igual a la posición, súmele ese desplazamiento. Lo voy a mostrar funcionando y yo ahorita empiezo a responder las preguntas. Entonces voy a poner acá, esto está así el tanquecito, este es el eje X, le doy play y ya se mueve para la derecha. Si le cambiara el sentido por -1, como es de esperarse, se va a mover para la izquierda. Ahora sí, miremos el código y porfa revisen qué preguntas tienen. Nuevamente no hay preguntas pequeñas, no se sientan incómodos preguntando. Profe. Sí, dígame. Con que todavía no le estamos asignando con una tecla para que diga el sentido, sino que automáticamente se empieza a mover solo, ¿cierto? Exactamente, sí, en este caso se está moviendo todo el tiempo porque está en un update y no tengo ningún input acá, así que se está moviendo solo, exactamente. Lo que quiero es que entiendan hasta acá, lo que quiero es pues como ir introduciendo los conceptos poco a poco. No quiero poner inputs hasta que no quede claro este concepto de acá. ¿Qué más dudas tienen hasta acá? Yo, una rotación así como más o menos controlada, pues me inspira así como lo que dice el tanque. Pero la rotación ahorita la ponemos. Ok. El transform.position es por pues el punto ahí en este caso, ¿qué es lo que es? Se conecta con el componente, ¿cierto? Sí, ese es el componente transform, y position es un atributo. La forma en que uno siempre accede a los atributos es a través de este operador punto. Entonces le digo listo, al transform, accédale a la posición, y a esa posición increméntele este desplazamiento que acaba de tener. Listo, gracias. ¿Qué preguntas tienen? ¿No? Bueno, sigamos por acá. Bueno, ya lo que voy a hacer es el sentido no va a ser 1 o -1, sino que debería depender de quién, del usuario. Si el usuario se quiere mover a la izquierda, pues el usuario es el que le dice; si se quiere mover a la derecha, él es el que le dice. Entonces voy a utilizar este GetAxis horizontal. El GetAxis horizontal existe acá en Edit, Project Settings, Input, y acá está horizontal, que nos dice acá que funciona con izquierda a derecha o con A y D, con cualquiera de los dos. Y lo que nos va a dar es algo diferente al getButton, porque el getButton me da falso o me da verdadero, mientras que el GetAxis me va a dar -1 si me estoy moviendo para la izquierda y 1 si me estoy moviendo para la derecha, y eso es exactamente lo que necesito. Cuando me muevo para la izquierda se me da -1, esa multiplicación me da -1, se va a mover para la izquierda. Cuando lo muevo a la derecha me da 1 y se mueve para la derecha. Le voy a dar play acá para mostrarlo. Entonces ya acá tengo que me puedo mover a la izquierda o a la derecha. Sigamos por acá. Ahora, bueno, no, y hay algo más que les quiero mostrar. La ventaja de utilizar esto, y la razón por la cual lo traje con flotante, es que en este caso si quiero que se afecte la magnitud. ¿Cuándo quiero que se afecte la magnitud? Cuando muevo muy poquito el joystick. Ahí voy a mover el joystick despacio, el vehículo se mueve más despacio, lo muevo a fondo y se mueve más rápido. Porque en el momento en que yo muevo el joystick solo un poco para la izquierda, me va a dar el sentido, no -1, digamos -0.1, y se va a mover más despacio. Que en este caso es útil porque nos permite controlar el jugador de una forma más continua. Yo quiero moverme de forma precisa para quedar acá, o no, yo quiero moverme de forma rápida.
Ahora supongamos que yo digo, ve, esto está muy lento, no me gustó, no voy al código, sino que vengo acá y lo modifico y ya se va a mover 8 metros en un segundo. Una pregunta. Sí. Para que el control funcione en Unity, tengo que estar instalado el soporte de Unity para el control. No, desde que conectes el control y ahora sí Unity te reconoce el control. A mí me ha funcionado con controles, pues yo acá lo estoy probando con un Logitech, pero yo lo he probado con controles, yo compré uno como de $3 en AliExpress y también me funciona, así que no es un tema de marca ni nada. Ah, no, pues por ejemplo, sí, bueno, eso, porque a ver si funciona de pronto con el control del Play. Ah, sí, pero en el del Play ya es diferente. Ahí lo que tienes que hacer es que Windows se lo reconozca. Pero desde que Windows se lo reconozca, sí, no hay problema. Pero el de Play, vos lo puedes conectar por Bluetooth sin ningún problema y ya pues Windows lo va a reconocer. Puedes cerrar una aplicación que se llama DSX4 o algo así, que es para que el control de Play pueda ser uno de Xbox. Sí, yo solo utilizo para mandos de Play 4. Y pues Windows lo reconoce más fácil porque, Microsoft. Para eso yo utilizo, para eso mismo que vos estás diciendo, yo utilizo uno que se llama, creo que es X360 o algo así, no recuerdo, si me acuerdan se los escribo. Pero hay varios drivers para eso, porque sí, efectivamente Windows tiene cierta preferencia por los controles de Microsoft, como es de esperarse. Para responder la pregunta, perdón, primero de Samuel, ese es Samuel, ¿cierto? Que preguntó, ¿por qué no hay necesidad de un trigger para mover el tanque? En este caso, ¿a qué se refiere con un trigger? Del get button down. Es porque acá en el momento en que yo me quedo quieto, cuando yo me quedo quieto, ese sentido, ¿cuánto creen que me va a dar? Cero multiplicado por todo eso me da 0. Así que ya no necesito poner un get button down ni nada por el estilo, porque ya la misma matemática me garantiza que esto me va a dar 0. Entonces miren que lo resolvimos, pues digamos, basado más en un concepto matemático que en un sistema de entradas propiamente. Sí, fue claro, Samuel, la respuesta. Listo, excelente. Hola, Arte, no conozco a ninguno para Switch, pero si alguien conoce lo comenta. Igual, sí. Una duda sí que creo que se explicó en el primero, pero que pues me acaba de surgir y no me acuerdo realmente la respuesta, y es digamos, porque es que es una mala práctica poner todo en public, y la diferencia con el Serialize Field. Perdón, el Serialize y el public nos permiten verlo desde el inspector. Eso digamos que es claro, desde que lo tenga público o serializado lo puedo ver acá, y eso es muy útil para yo poder modificar el valor acá. Si le quito el público, le quito el serialize, el resultado es que acá ya no se ve. La diferencia ahora entre público y serializado es que si es público, otros scripts pueden acceder a él. Cuando es un equipo grande de trabajo, eso es más propenso a causar daños, porque puede ser, por ejemplo, que yo no entienda por qué el carro se está moviendo tan rápido y resulta que hay otro control por allá que está accediendo a esta misma magnitud y poniéndole un valor súper alto. Porque como es un equipo grande, es un poco complejo controlar, digamos, tener un control completo de los scripts. Mientras que si yo ya lo pongo como privado, ya ellos entienden, yo no puedo modificar esto porque hago un daño. Listo, profe, gracias. Ahora hagamos, sí, Laura. Tengo una duda, ¿por qué separamos aquí dirección de sentido? Si yo quisiera, no podría en New Vector, en vez de colocar 1, 0, 0, colocarle ahí horizontal de una vez dentro del vector. Exactamente, sí, estoy 100% de acuerdo, y normalmente yo lo hago así para ahorrarme variables. En este caso, con fines académicos, para explicarlo más fácil, siempre lo explico primero de esa forma y luego empiezo a reducirlo. Pero me parece más fácil explicarlo como por pasos, pero sí, estoy muy de acuerdo. Ok, es que estaba aquí colapsando porque yo como esto está muy largo. Sí, entiendo. Ya ahorita pues cuando termine de explicarlo empezamos a simplificarlo. Entonces le voy a cambiar, de hecho el nombre le voy a poner dirección X, sentido X, velocidad X, velocidad X. Y este es dirección X, sentido X. Y ahora quiero que se mueva también en el eje Y. Lo que tendría que hacer es tomar esto mismo y hacerlo, pero ahora para Z. ¿Cómo dijimos que era Z? En el vector 001. Gracias. 001. Exacto, sí. Gracias, creo que fueron Sebastián y Lara, no estoy seguro. Alonso.
Alonso, lo lamento, Alonso. No, yo iba a hacer Espero no una haberlo pregunta, ofendido. pero bueno. Sí, haga la otra Sí, pregunta. básicamente. Dígame. Gio, una cosa. Sino que no tengo muy bien entendido cómo funciona el horizontal con un mando. Digamos, las flechas en ese caso funcionarían también. Sí, yo lo puedo hacer con el teclado, solo que el teclado no me va a dar, digamos, menos 0.5 porque uno no puede como medio presionar la tecla. Porque como No, está hecho el pero- teclado pero las del físicamente, mando. pasa las lo del mismo. mando. No, él pasa lo mismo que en un teclado. O sea, los mandos de un control son switches. El switch lo que me indica es falso o positivo. Está presionado o no está presionado. Es diferente a los que son comportamiento de gatillo, como los el L2 y R2, pues el que vendría siendo L2 y R2 en un control tipo PlayStation, que también son gatillos que se pueden presionar como un poquito o mucho. Esos los utilizaría uno con GetAxis, pero los otros como el X, círculo o las flechas, sí sería con GetButton. En este caso podemos utilizar las flechas con GetAxis, sí, solo que ya sabemos que nos va a dar 1 o -1, nunca me va a dar un valor intermedio. Ok, y otra cosa. Por ejemplo, si yo quiero diferenciar como el horizontal de las flechas con el de el joystick, que es como lo que normalmente se hace, ¿cierto? Que digamos en un juego de... Lo haces desde acá, mundo mira, abierto. mira acá. Aquí dice que lo haga con left y right, pero yo ya no, y también con A y D. Lo que puedo hacer es quitarle el A y el D si estoy hablando de teclado. Bueno, si estamos hablando de control, tocaría buscar si hay algún axis específico que se refiera solo al joystick y no se refiera al mando, pero no estaría seguro cuál de estos sería. Pues pensaría yo No. que alguno Profe, de estos y tocaría ensayar, sí. Profe, y entonces cuando los movimientos son, por ejemplo, en diagonal, la cosa es que ocurre que el sentido lo toman dos direcciones, ¿ok? Bueno, pues que la mayoría de los joysticks y demás, pues, o sea, hombre, permiten el movimiento como en, digámoslo así, circular, ¿no? Mientras que el teclado está limitado a los 8 puntos cardinales. Pero vos también en un teclado puedes hacer un movimiento. Por ejemplo, mi juego lo tenía. Pues que pero vos diagonal básicamente- 45 grados solamente, pues por la forma que está hecho el teclado. Una Pero Yo digo, o sea, solo están los 8 puntos cardinales, a lo que me refiero es, o sea, como el joystick permite, pues como quien dice, bueno, yo qué sé, no los 45, sino yo qué sé, 20, 30, yo qué sé. sí. Y, o sea, como el código, ¿cómo sería o cómo funcionaría? No, pero ya es esto mismo de acá, o sea, mire que acá, o sea, que acabo de cambiar la dirección Z, sentido Z y velocidad Z, que sería estos mismos. O sea, acabo de duplicar todo, pero acabo de hacerlo para Z. Y ahora lo que tengo que hacer es que ya tengo que sumar las dos velocidades. En el momento en que suma las dos velocidades, ya él es capaz de tenerme en cuenta la velocidad en X y la velocidad en Z. Entonces yo acá, ahorita lo organizo un poco más. Yo acá ya podría moverme pues en círculos, digamos ahí por ejemplo me voy a mover como 15 grados más o menos, o me voy a mover 45 grados. Obviamente es muy difícil pues un ángulo exacto, pero ahí me estoy moviendo más en X que en Y. Ahí me estoy moviendo más en Y que en X. Y ya funciona así, pues porque yo estoy operando dos vectores que son completamente independientes, pero que cada uno está asociado a una posición del joystick. Ya con esto es suficiente. Lo que hice fue nuevamente sumar la velocidad en X y la velocidad en Y para calcular el desplazamiento, y este desplazamiento me incluiría X y Y. Preguntas hasta ahí. No. Bueno, yo acá ¿Qué estás comiendo, Gio? estoy tomando agua y ya se me Ah, acabó. ok. Ahorita me toca pausar el stream para ir por agua. Me dieron ganas de agua. Y ahora, como nos decía Laura, podemos modificar esto. ¿Qué tal si yo, en lugar de hacer este código tan largo, voy a crear un vector que se llame velocidad, que va a ser toda la velocidad, va a ser un vector 3, que en X tiene este input horizontal, que en Z tiene este input vertical, y que va multiplicado por la magnitud y que va multiplicado por el tiempo. Sino que bueno, ahí ya me quedó una línea de código pues muy larga, pero ese sería como el caso, abro comillas, extremo. Bueno, eso ya no se pone acá porque ya lo puse abajo. Y seguiría funcionando. Que es importante, lo que les había dicho ahorita, es importante que las direcciones las manejemos normalizadas.
Entonces acá cuando cree la dirección debo darle punto normalized. Y ya acá tengo el mismo movimiento que teníamos ahorita y ya está organizado. De hecho ahorita había un error que de pronto no se alcanzó a notar, pero en la diagonal caminaba más rápido porque la diagonal me daba más magnitud que las otras. Ya como está normalizado ya no se mueve más rápido, pero sí se puede pues mover más despacio si modo... en este caso no puedo moverme más despacio porque puse normalizado y puse los sentidos acá. Pues ya sería más bien revisar si es mayor a 1, por ejemplo. Lo otro que yo recomiendo es separar esto, pero ya es más como con otros fines, ya les explico como cuál, de mantener el código más corto y de utilizarlos ahorita más adelante. En este caso le voy a quitar esto para que me pueda funcionar la parte de espacio. Lo que podríamos hacer es revisar que esto nunca sea mayor a 1, pero por ahorita no es importante. Ahora lo que voy a hacer, si quiere que siga la dirección del mouse, eso lo hice en el streaming de Pathfinding, lo puedes mirar ahí, no es tan complejo y ahí está el código hecho en la clase de Pathfinding que está en el canal de YouTube. Esa es ya se me perdió. O nunca lo subí. Probable control de personajes. ¿Será que nunca lo subí? Ya tengo que buscar si fue que no lo subí. Sigamos. Ahora, ¿por qué sería útil manejar esto separado a pesar de que me ocupe unas variables adicionales? Porque luego yo puedo tener un interés, por ejemplo, que el tanque suene. De hecho voy a mirar acá. Voy a dejar de compartir un segundito. No, se supone que ya estoy compartiendo audio, pero a veces no me funciona. Bueno, supongamos que yo quiera que esto también suene a medida que yo me voy moviendo, que el tanque suene. Si yo quiero que suene, tengo que agregarle un componente adicional que es el audio source. ¿Tienen que agregarle un componente de qué, profe? Para que suene necesito agregarle el componente audio source. Y le voy a poner acá el sonido del tanque, que es este de acá. Sí, probemos. Sino que lo malo es que ahí ya no podría mostrar el código del arte. Me tocaría como estar cambiando de ventana. Pero en el stream sí queda el audio. Bueno, igual acá vamos a funcionar por un acto de fe. Igual somos una universidad católica, entonces tiene sentido. Sigamos. Entonces acá, para que él suene, necesito el audio source. Le pondré este audio source. Y como siempre, pues debo obtener el componente. Igual acá, get component, audio source. Y yo quiero que suene, pero solo cuando se está moviendo. Entonces para eso declaré estas variables aquí separadas. Y voy a preguntar si x es diferente de 0 o z es diferente de 0, significa que me estoy moviendo o para un lado o para el otro. Y si me estoy moviendo para un lado o para el otro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reproducir el sonido. Entonces aquí le puedo dar punto play. Aquí lo voy a resolver de otra forma por facilidad. Le voy a decir que le ponga el volumen en 1. Y si no me estoy moviendo, que le ponga el volumen en 0. Ya lo voy a verificar. Acá en teoría cuando estoy quieto no debe sonar, y cuando me muevo debe empezar a sonar. No escucha. Sí. No se escucha porque está en tu cosa, ¿cierto? Sí, no se escucha. Igual. Gio, creo que para que se suene tienes que compartir una ventana específica. Sí, ahí el problema es que no podría ser como cambiando entre código. No, pues al menos como para mostrarlo del audio y luego lo vuelves a cambiar para ventana completa.
Sí, no, lo voy a mostrar acá desde el inspector. Miremos que acá está, miren acá el volumen, que es la que tengo señalada, está en 0 y cuando me muevo se pone en 1. Escucha un poquito. Ahora que es importante ponerlo en loop, de modo que el sonido del motor se acabe, pero igual siga funcionando. Ahí ya está, ahí va a sonar cada vez que me estoy moviendo. Cuando vean el stream, pues ahí va a quedar, sí. De loop, que no, Sí, no por te favor. entendí. Lo que pasa es que esta pista de audio es bien cortica, entonces dura, digamos, 2 segundos. Entonces yo me muevo y durante 2 segundos suena y ya no puede sonar más porque la pista de audio se acabó. Mientras que si yo le digo a la pista de audio que está en loop, se acaba y vuelve y empieza, se acaba y vuelve y empieza. Y obviamente este audio, como la mayoría de audios que se utilizan para videojuegos, pues está hecho de modo que sea loopeable, por así llamarlo, que sea cíclico. Sí, profe, gracias. Listo, Daniela. Bueno, ahora ya tenemos esto, ya tenemos que suene cuando me mueve, pero voy a hacerle varios cambios, y es que ahora yo no quiero que se mueva así, sino que yo quiero que rote. Le pondré la cabeza que no se la he puesto. Un repaso del último que vimos, y yo quiero que cuando yo mueva el tanque también se mueva la torreta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hijo y padre, ¿no es? Eso, tú lo pongo como hijo del tanque. Listo. Lo pongo como hijo y le pongo aquí una altura, vamos, 1.15, ahí ya está. Ya cuando mueva este se mueven junticos. Ya lo que haré es que quiero cambiar el movimiento. O sea, este script lo voy a borrar y voy a hacer un script diferente, pero que me permita moverme con una rotación. Entonces acá el de horizontal ya no me sirve, el de vertical todavía me sirve. Oh, no, pues todavía lo necesito, solo que para algo diferente. Acá solo me voy a mover en Z. Y lo otro lo puedo dejar igual. Solo le quité pues como el componente X, así que todavía me puedo mover para adelante y para atrás, pero ya no me puedo mover para los lados. ¿Por qué no quiero moverme para los lados? Porque yo quiero que con el eje X lo que vamos a hacer es que vamos a rotar. Y voy a crear entonces acá otra variable serializada que voy a llamar magnitud angular, que sería lo que uno llamaría velocidad angular. Este está expresado en términos de grados por segundo. Si yo le digo 180 grados, significa que es capaz de darse media vuelta en un solo segundo. Si yo le digo 360, significa que es capaz de darse vuelta entera en un segundo. Si le digo 90, es capaz de girar 90 grados en un segundo. Y voy a hacer algo muy parecido aquí, pero voy a llamar a este como velocidad angular, y vamos a notar un cambio en la forma en que funcionan los ejes. Los ejes los voy a modificar con algo que se llaman los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler es lo que vemos acá en este parámetro que se llama rotation. Quiero que miren, cuando yo lo muevo en el eje X, este de acá es el eje X, lo voy a rotar en X, miren lo que pasa, cómo rota. Rota de esta forma, como si fuera un futbolito, de los que tiene como una varilla atravesada y uno puede mover la varilla para mover los personajes del futbolito de esta forma. Cuando yo lo muevo en Z, ya la varilla atravesada no es esta roja, sino que es esta azul, y lo que pasa es que él puede rotar de esta forma, como si fuera un manubrio. Y si lo muevo, lo roto en Y, ya el, digamos, lo que tiene atravesado esa bisagra es esta de acá, y se mueve de esta forma. Con base en lo que acabamos de ver, ¿en cuál eje de los tres debería rotar? Claramente en W. Listo, Absolutamente muy todo bien. tiene que ser en X, porque estamos obviamente haciendo un futbolito. Te lo pongo acá, ya sé que tiene que rotar en Y. Aquí está. De hecho aquí pues le puedo poner la misma X como lo hicimos ahorita. Y me copio esas dos mismas líneas de acá. Y ahora este es el desplazamiento angular. Va a ser igual a la velocidad, a la magnitud, a la velocidad angular. La velocidad angular debo calcularla con la magnitud angular. Y ya no le muevo la posición, sino que tengo que moverle cuál atributo. Si con este movía la posición, ¿con cuál creen que eso, la rotación? Solo que aquí hay un cambio y rotation, no le vamos a poner rotation, no vamos a poner punto rotation, sino punto ángulos de Euler, porque los ángulos de Euler son los que nos permiten expresarlo en esta forma acá de grados.
Ahora aquí desplazamiento angular y veamos ahora cómo funciona. Va a tener un error, ya les voy a explicar cómo lo solucionamos. Miren que ahora puedo rotar y aparte que puedo rotar me puedo mover. ¿Cuál es el problema? Que yo estoy rotando pero no estoy rotando en la misma, no estoy moviéndome en la misma posición en la que estoy rotando. Profe, sí. Si yo hubiera puesto rotation, ¿qué hubiera cambiado? No, rotation no funciona porque rotation funciona es con cuaterniones. Entonces aquí me dice no puedo convertir eso que es un vector 3 a un cuaternión. O sea, la forma... Cuando dan modelamiento matemático les cuentan al respecto. Oh. Piénsenlo como en un vector más difícil. Pero es la forma en que se expresan las rotaciones en forma tridimensional, sin evitando unos inconvenientes que tienen la forma de expresar los ángulos a través de los ángulos de Euler. Porque siento que deberíamos haber visto eso en vectorial. Yo creo que cuaterniones es muy pesada para verlo en vectorial. Ahora veamos, sigamos acá, notemos algo y es que el código de movimiento para un juego que hice hace tiempo, creo que para Taller 2, como yo otra persona y creo que tiene cuaterniones, si no estoy mal. Sí, igual uno los puede convertir, entonces ya uno no tiene que entender del todo cómo funcionan por dentro, esa es la ventaja. Ahora aquí si notan el carrito está volando, ¿qué debo ponerle para que el carrito no vuele? Use Gravity, un Rigid Body. Un Rigid Body, sí. Y aquí ya es suficiente o me falta ponerle algo. Collider. Collider porque si no va a traspasar el piso. Muy bien, voy a ponerle en este caso un Capsule Collider. Claro que no, queremos un tanque fantasma. Y acá le ajustaré las dimensiones. Creo que más o menos como por acá, 0.65 y un poquito más largo. Si miran ahí más o menos está aproximado, pues no está, no de hecho está muy grande. Creo que ahí está bien, pues ahí está ignorando la torreta, pero por este caso pues está bien. Igual podría usar dos colliders como les había dicho. Ya acá tengo, le doy play y ahora sí no va a volar. ¿Cuál es el problema? El que les acabo de mostrar, el problema, se los muestro acá, es que yo puedo estar en esta rotación, pero se está moviendo para el frente. Quiero que miren mi pantalla donde tengo el mouse en este momento. Ese es el eje Z del mundo. Ese es el eje Z local. ¿Yo en cuál eje Z quiero que se mueva? En el local. En el local, exacto, y no en el eje Z del mundo. Entonces voy a cambiar algo acá. Acá, este vector que nosotros estamos creando es el vector, pues de hecho lo mismo, perdón, no era ese, era este de acá. Voy a volverlo a poner acá un poquito más largo para explicarlo acá. Este vector en el que estoy moviendo es el eje Z del mundo, 0 en X, 0 en Y y Z del mundo. Pero yo quiero el eje local, para eso hay algo que se llama transform.forward. Y esto lo que me va a dar es el eje Z local, no el eje Z del mundo. Es diferente si yo utilizo, miren que existe vector 3.forward. Este es el eje Z del mundo. Este es el eje Z local, que internamente pues tendrá componentes en X y Y dependiendo pues de la inclinación del personaje, pues en X, Y y Z. Después de hacer ese cambio, ya podemos rotar y movernos hacia donde estemos rotando. Ya ahí tenemos como un control de un tanquecito. Le voy a cambiar los parámetros. La ventaja es que esos parámetros los puedo cambiar muy fácil porque los dejé serializados. Si quiero que se mueva más rápido, los cambio acá. ¿Cómo se traduciría este controlador a un juego únicamente en 2D? Pero en 2D no tiene sentido la rotación porque ¿a dónde voy a rotar? Si roto el personaje se ve una línea. Si estoy en 2D solo necesito el eje X y ya. Y no para rotar, solo para moverme. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Laura. Yo tengo una duda, entonces es mejor hacer los desplazamientos así con cambiar el transform del objeto o aplicándole, o también se puede hacer aplicándole una fuerza al rigid body. Depende de lo que quiera. ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí hay diferencias.
Sí, es verdad, el arte. Si no tiene un 2D en vista superior, podría utilizar 2 ejes, pero no una rotación. O sea que este código que tenemos acá no tendría mucho sentido mapearlo. Laura, si hay diferencia, si le agregas un rigid body velocity o rigid body add force, es un movimiento con inercia. Dependiendo del tipo de juego, se le pone inercia o no. A mí personalmente no me gustan casi los juegos que tienen inercia. Pues yo me siento más cómodo cuando el movimiento no tiene inercia, sino que yo freno y él inmediatamente frena. O nuevamente, depende del tipo de juego. Ok, gracias. Eso también lo recordaremos pues cuando estén en taller 5 de videojuegos, que asumo que la mayoría se va a ir por esa línea. Vamos a recordar esa partecita de la diferencia entre movimientos acelerados y no acelerados. Pero en general, este que acaba de programar no es acelerado. Si lo hiciéramos por velocity, tendría inercia, tendría aceleración. Ahora, ya teniendo este movimiento del tanquecito, digamos que yo quisiera que también se moviera la torreta. Entonces la idea es que los scripts nos queden tan bien hechos que podamos compartirlos entre diferentes objetos sin hacer daño. Entonces voy a hacer un cambio acá, y es que voy a ponerle este mismo script a la torreta. Entonces ya la torreta también puede rotar. Y le diré a la torreta que puede rotar 180 grados y que no se puede mover, pues porque si no entonces la torreta se alejaría del tanque. Entonces acá está, la torreta puede moverse y el tanque puede moverse. ¿Cuál es el problema? Que están usando el mismo input. Yo quisiera mover el tanque y la torreta, poder moverlos por separado. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, podría querer irme moviendo para un lado mientras disparo en esta dirección de acá, para luego pues llegar como rápidamente a cubrirme. Entonces vamos a modificar acá un poco el script. Aprovecho que veo acá a María José está de cumpleaños, por si no la han felicitado. Este es el momento. Feliz cumpleaños, Majo. Feliz cumpleaños. Gracias. Aprovecha que es el último que vas a tener. ¿Qué es esa crueldad? Para nada. Seamos sinceros, nadie va a pasar de este año. Nadie va a pasar de este año. No, y están en una edad donde la enfermedad no les va a afectar tanto como a otras personas mayores. Pueden estar muy tranquilos. Listo. En el tiempo pegarle un calvazo al pinche Maya que se equivocó en el calendario. Ahora vamos a modificar acá. Yo quiero que se mueva con otra entrada. En este caso lo que tengo que hacer es crear otra entrada. Voy a crear otra entrada horizontal, pero esa horizontal va a ser la horizontal de la torreta, que es la que me va a permitir mover la torreta. No se va a mover con A y D, sino que se va a mover con, digamos, Q y E. Nuevamente aquí lo estoy haciendo todo por ahí, pues como muy a nivel de ejemplo. Ya uno pues podría hacer esto un poco más pulido. ¿Qué tendría que cambiar acá? Voy a cambiar, ya les voy a mostrar acá, esto no quiero que siempre sea el mismo, entonces voy a poner acá, esto es un string, y ese string entonces lo puedo cambiar, serialize field string, y le pondría tecla horizontal, y acá voy a cambiar getAxis por tecla horizontal. Si miramos lo que voy a hacer aquí, parece que no hubiera hecho nada, ¿cierto? Porque esto, lo que tenía originalmente, volvámoslo a poner acá, era esto. Tiene un texto que dice horizontal. Y ahora le acabo de poner una variable que tiene exactamente el mismo texto que tenía ahorita. O sea que hasta ahora no he cambiado nada. ¿Están de acuerdo que hasta ahora no he cambiado nada o hay alguna duda con este paso que acabo de hacer? No me fijé. ¿Puedo repetirlo, por favor? Sí. Originalmente estaba este horizontal acá, pero ya no voy a poner este horizontal acá, sino que voy a crear una variable que tiene exactamente lo mismo y voy a poner la variable acá. O sea, es como entre comillas si no hubiera hecho nada. ¿Están claros que hasta ahí no debería afectar en nada el funcionamiento? Sí. Listo, vengo acá. La diferencia es que yo ya le puedo decir con qué tecla se va a mover. Entonces yo le digo a este tanque que se va a mover con horizontal, y le voy a decir a la torreta que se va a mover con la que acaba de crear, que se llama horizontal torreta. Cuando le doy play, eso no causaría que precisamente, bueno, no. O sea, iba a decir, eso no causaría que
que como que el código se modificara en ambos casos, o sea, tanto para la torreta como para el tanquecito solo, y al mover uno también se mueve al otro. No, cada uno es propio de cada uno es dueño de sus propias variables. Es decir, este tiene el componente movimiento y tiene su magnitud de 180. La torreta, por ejemplo, puede tener un valor diferente, aquí un 250, y es propio de él. Es decir, exactamente, son seres independientes. Son componentes que no dependen uno del otro. Yo puedo modificar este y este no se afecta. El hecho de que tengan el mismo nombre no significa que sean el mismo. Cada uno tiene su propio script. Profe, uno puede controlar la velocidad de giro, pues editarla. Sí, mira, esta es esta de acá, velocidad, magnitud angular. ¿Y con qué tecla mueves la torreta? En este caso, yo vine a Edit, Project Settings, creé este input de acá, no existía, voy a borrarlo. ¿Cómo lo creé? Tomé el de horizontal, que es el más parecido, presiono Control D para duplicarlo y le puse acá horizontal, torreta. Y ya acá yo le puedo modificar con qué teclas va a funcionar. En este caso le estoy diciendo que funcione con Q para la izquierda y con E para la derecha. Okay. Y vamos a hacer algo. Sí. Ese input queda solamente para ese proyecto. Sí, los inputs son asociados a los proyectos. Si usted quiere llevarse este script a otra parte, tendría que crear otra vez estos inputs. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer esto mismo, pero voy a cambiar el nombre. Voy a ponerle a este vertical. Voy a hacer lo mismo, pero también para la vertical. Vertical. Y aquí iría vertical. O sea, ya estoy como generalizándolo un poco más. Ya también se puede mover en vertical. Ve, aquí está Néstor. No sé si Néstor nota que cambió un poco la forma en que explico esto respecto al semestre pasado. Quizás lo haya notado. Sí. No, está un poquito distinto, pero está comprensible. Pues Los cambios son mínimos, pero son mejores. Ahora lo que quiero, la razón de hacer esto es que pensemos, yo puedo ya no tener un tanque, sino que tengo dos tanques, porque es un juego multijugador. Yo quiero controlar ese tanque y que el otro jugador controle ese tanque. Entonces vengo acá, Edit, Project Settings, Input, y lo que voy a hacer es dedicarme a duplicar. Entonces voy a crear vertical 2, que es el del segundo jugador, que se va a mover con U y K. Este sería K y este sería I. Y voy a crear también el que se llama horizontal 2. Horizontal 2 va a ser, si el otro le puse IK, sería con J y L. Y horizontal torreta 2, que sería con U y O. Ya creando todos los inputs, ya me puedo venir a este segundo tanque y decirle al segundo tanque que se va a mover con horizontal 2, vertical 2, y va a mover la torreta con horizontal torreta 2. Le doy play y ya tengo dos tanques que puedo controlar de forma completamente independiente. Esto nos hubiera ahorrado mucho el semestre pasado. Sí, de hecho en parte por eso lo explico, porque sé que el tema de las entradas y tener varios jugadores a veces complica un poco los desarrollos. En cambio aquí pues digamos ya tenemos una forma de resolverlos. Quiero que noten algo, y es que los tanquecitos se volcaron. En este caso podemos evitarlo yendo al rigid body y diciéndole en los constraints que no va a rotar, y ya en este caso el tanque no va a rotar aunque se choque. Entonces hasta ahí. ¿Cómo fue que simplemente puedes crear el segundo tanque sin que los controles se fregaran? Sí, acá estas variables que tengo serializadas se refieren a cuál control va a utilizar. El tanque 1 utiliza horizontal y vertical, y el tanque 2 utiliza horizontal 2 y vertical 2. Y el de donde saca esta información, en Edit, Project Settings, existe horizontal y también existe horizontal 2, que fue los que acabo de crear. ¿Claro hasta ahí? Profe, habían dos opciones en el rigid body. Cuando quitaste los ejes, los congelaste. Sí, uno es para congelar la posición y otro es para congelar la rotación. Yo solo necesito congelar la rotación, la posición no. Si congelo la posición... Desde aquí se ve como lo mismo.
Ah, entiendo, lo lamento. Si congelara la posición no caerían, pues porque no podrían afectarse su posición por las físicas. Solo quiero que la rotación no se afecte. Inclusive yo podría decir que sí. ¿En qué parte del inspector se está manejando lo de la torreta? Aquí en Edit, Project Settings, Input Manager. Ah, ya entiendo. Es porque son dos objetos diferentes. La torreta es un objeto separado del tanque. Entonces, a ambos les puse el mismo script de movimiento. Pero pues cada uno tiene su propio script de movimiento y cada uno tiene su propio eje horizontal. Vertical de hecho pues lo está teniendo, pero la magnitud vertical es 0 porque no quiero que la torreta pues salga caminando solita. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, Valentina. Vamos guardando por acá, muy importante que se acostumbren a ir guardando, en cualquier momento se les bloquea y maluco perder trabajo. Ya hasta ahora tengo el movimiento horizontal y vertical de dos tanques. Voy a quitar el segundo tanque, seguiré solo con este. Ya quiero que entiendan pues digamos cómo se podía hacer. Esto lo retomo más adelante, quería darles como un adelanto hoy por si lo necesitaban para tomar decisiones de multijugador o no. Y ahora lo que quiero es hacer que el personaje pueda saltar. Entonces ahí es donde viene la presentación que les compartí, que ya me adelanté un poco en la última clase, que es el tema de métodos y parámetros. Cuando nosotros accedemos con el operador punto y utilizamos el igual, es porque estamos modificando un atributo. Un atributo es el concepto de atributo en programación, es el mismo concepto de atributo que manejamos en el mundo real. ¿Qué atributos tiene un personaje? Velocidad, fuerza, poder de habilidad, resistencia mágica, armadura, los que quieran, ¿cierto? Pues dependiendo obviamente del tipo de juego. U objetos, pues no hay un juego, objetos reales. ¿Qué atributos tiene un carro? Aceleración, velocidad máxima, torque, peso, color, todo eso son atributos. Las capacidades de ejecutar una acción son lo que se conocen como métodos. Digamos, el carro que puede hacer, el carro puede acelerar, puede frenar, abrir ventana, cerrar ventana, esos son métodos. En este caso, agregar fuerza no es un atributo. El solo hecho de que sea una acción, de que se escriba como una acción, es porque es un método. Agregar fuerza, ese es un verbo, significa que es un método. Cualquiera que tenga nombre de verbo que empiece por mayúscula, pues vamos a entender que es un método y no lo vamos a utilizar con el igual, sino que lo vamos a poner con el paréntesis. Entonces voy a ponerle acá otra variable que voy a llamar acá magnitud de salto, y él va a saltar con una fuerza de 500 newtons. Y acá, si la persona presiona el botón de saltar, que ya está creado y funciona con la barra espaciadora o creo que con triángulo en el control de play, if input.getButtonDown, lo que voy a hacer es agregarle una fuerza. Para agregarle una fuerza necesito el componente que está asociado a las físicas. ¿Cuál es ese componente? Rigid Body, gracias. Gracias. Rigid Body, voy a ponerle acá cuerpo. Obtengo el componente. Componente cuerpo ya está creado, ¿cierto, G? Lo acabo de crear acá. Ah, ok. O sea, Rigid Body y ya, listo. Le obtengo el componente y si presiono eso le voy a agregar una fuerza. La fuerza cumple el mismo concepto de vector, así que tengo que crear un vector fuerza que va a ser igual a dirección. Voy a saltar para arriba. Voy a saltar para arriba, entonces sería 0, 1, 0 multiplicado por la magnitud del salto multiplicado por el sentido que es 1. En este caso inclusive pues podría no multiplicárselo porque multiplicar por 1 no hace nada. Y aquí está agregar fuerza, venimos acá, le doy play y ya puedo saltar. Quiero que miremos algo acá, y es que addForce, nuevamente como es un método, yo no le digo addForce igual a fuerza. Esto no funcionaría. Como es un método, debo pasarle la información dentro de los paréntesis. Cada vez que estemos usando paréntesis es porque es un método. Ya lo hemos usado de forma implícita. getButtonDown es un método que me dice si un botón está siendo presionado o no, pero esto es una habilidad, es capaz de decirme si estoy presionando o no un botón. Recordemos por allá cuando utilizábamos la clase random, que decíamos random.next paréntesis.
que significa que next era un método que me permitía que generar el siguiente valor aleatorio. Siempre que veamos paréntesis es porque son métodos. Y esos métodos los podemos revisar en la documentación oficial de Unity o pues de Visual, sea lo que sea que estemos utilizando, y acá está. Entonces nos dice getBody.addForce se utiliza de esta forma. Dentro de los paréntesis va algo que se conoce como los parámetros, o sea, siempre dentro de lo que vaya dentro de los paréntesis se va a llamar parámetro o argumento. Esto lo van a repasar muchísimo en orientado a objetos, pero por ahorita es importante que vaya quedando claro el concepto. Y los parámetros que recibe son el x, y, z, de donde se va a aplicar la fuerza y el tipo de fuerza que se va a aplicar. En este caso pues no lo estoy haciendo de esa forma, sino aplicándole directamente pues un vector 3 que ya tiene por dentro el x, y, z. Acá ya está. Y hay un segundo parámetro que es opcional, pero eso digamos que no lo revisa, no lo discutiré en este momento. Asimismo, como existen, antes de esto, uno de los cuando revisen la presentación pongo acá un ejemplo, y es que quiero que hagamos como una especie de dash. Un dash es cuando el personaje se mueve rápidamente en una dirección, en este caso en el eje Z. Entonces, ¿qué podría hacer si yo quiero hacer un dash? Yo lo que quiero es que se agregue la fuerza, pero que se agregue hacia adelante. Y ya en este caso, cuando presiono el botón para hacer el dash, ahí está el dash. Puedo decir, no, está muy suave, puedo ponerle acá más fuerza, digamos 2500. Y aquí, ahí está el dash, ya demasiado fuerte. Pues inserte música de drifting aquí. Ahora el dash, supongamos que yo quiero que sea hacia el frente y un poquitico hacia arriba, como una especie de salto muy horizontal. Lo que puedo hacer es que puedo sumar el transform.forward, digamos, muévalo un 70% para adelante y muévalo un 70% para arriba. En este caso no me voy a pasar de uno por los parámetros. ¿Por qué las Fs en los valores? Porque es un float. Siempre que trabajemos con float le ponemos la F. Pues en este caso no hace falta porque no le estoy poniendo decimales, pero siempre que sea un float se le pone la F. Inclusive si no se lo pongo él saca el error. Pues aquí él me dice. Y el error me dice que no puede convertir que no puedo operar los vectores con double. Y es porque Unity funciona con float, no con double. Entonces acá ya está, ya se va a saltar con un 30% hacia arriba y un 30% y un 70% hacia adelante. Ahí está como el supuesto dash. Ya yo puedo ajustar estos, podría ser digamos 90% y 10%, como para que sea un poco menos tipo salto. Y ahí está como mi supuesto dash. Y así fue como hicieron el salto falso de Dark Souls. Es posible. Ahora ya tengo esta parte del movimiento y lo que quiero es empezar a organizar el código a través de unos métodos, pero esos métodos van a ser propios. Es decir, así como vimos que existen estos métodos, uno puede crear sus propios métodos. Voy a crear un método que se va a llamar mover. Y este mover, lo que voy a hacer es que voy a poner todo lo que tenga que ver con el movimiento acá. Bueno, en este caso también voy a ponerlo del sonido por facilidad. Ahí. Y voy a crear otro método que se va a llamar saltar. Y lo que voy a hacer es esto de acá. Y ya entonces creamos nuestros propios métodos para movernos y para saltar. Y lo que yo tengo que hacer ahora en el update es que no pongo todo ese código largo, sino que le digo muévase y salte. Esto nos permite manejar el código mucho más organizado, es más legible. Si hay un problema con el movimiento, yo no tengo que buscar en todo el código, sino que solo busco en esta partecita de acá. Hay un problema con el salto, solo lo busco en este pedacito de acá. Esto nos va a permitir mantener el código muy organizado. Y ese es uno de los parámetros de la entrega del proyecto final, en donde les pido que todo esté por métodos y ningún método tenga más de, creo que 25 líneas de código, es lo que les pedí. Ojalá que nos hubiera hecho eso el semestre pasado.
Sí, sí, sí. Pues de hecho los que vieron a la par fundamentos y taller, o los que vieron taller después de fundamentos como Nicolás, pero no Nicolás, pues bueno, otro Nicolás, tuvieron cierta ventaja en ese aspecto, sí. Ahora ya aquí el código es mucho más legible y si quisiéramos utilizar, por ejemplo, que solo pueda saltar, le quito esta parte de mover y así. Sí, en el nuevo pensum ya fundamentos quedó en el segundo semestre, exactamente. Eso hace parte como de lo interesante de la transformación curricular. No les tocó, lo lamento, pero siempre es bueno alegrarse por las nuevas generaciones. Listo, ahora ya tenemos nuestros scripts creados. Voy a hacer algo ligeramente más complicado, pero que tiene pues como una razón de ser. Voy a crear un script adicional. No, mentira, no me voy a adelantar tanto. Voy a hacerlo acá mismo. Supongamos que en este juego voy a aplicar ciertos elementos de crowd control, como de control de masas, que tienen muchos de los juegos. Los elementos de control de masa de masas implican algo que me afecta la forma natural de comportarme. Entre esos tenemos, digamos, root, stun, confusión en algunos juegos. No sé qué tan familiarizados esté con eso. Voy a irlos preguntando a ver qué me dicen. ¿Qué entienden cuando les digo que al personaje le aplicaron un root, o que está rooteado, como dicen a veces poniéndolo en español? Que no se puede mover. Que no se puede mover, pero puede mover la torreta, ¿cierto? y puede atacar, etcétera. Exacto. No, entonces listo, sí voy a dividirlo así. Más bien sería Entonces, como que no se puede desplazar. Exactamente, pero sí podría mover la torreta, por ejemplo. Entonces voy a crear un script separado. De hecho aquí ya está, Character Controller. Y Character Controller lo que va a hacer es que va a tener el script de movimiento. Pero no, creo que es demasiado tema para un día. Mejor dejo esta parte para explicárselos más adelante, porque ya lo de hoy estuvo demasiado denso. Les explico un poco desde acá muy superficial. Lo que podríamos hacer es como tener un estado. Voy a poner solo el de stun. Si estoy stuneado es 0, y si estoy normal, si estoy stuneado es 1, y si estoy normal es 0. Entonces acá en el update voy a preguntar si estado, estoy todo en español y esto en inglés, estado. Si estado es 0, muevas y salte. De lo contrario, no haga nada, pues en este caso dejar un else vacío. Y ya desde acá lo voy a poner serializado para que podamos probar. Entonces el tanque se puede mover, pero cuando el estado vale 1 ya no puede hacer nada, ya no puede saltar, moverse ni nada. Vuelvo y pongo el estado en 0 y ya otra vez puede moverse y saltar. ¿Y uno por qué razón lo dejaría quieto? Es en el caso de que hayan habilidades de stun en el juego. Eso es muy normal en los juegos, que haya una habilidad que sea capaz de congelarlo a uno completamente, un freeze o un stun. Esto no lo movería yo mismo, sino que algún proyectil, cuando me golpee, digamos que es un proyectil especial que puede stunearme, ¿qué va a hacer? Va a buscar esta variable, la va a poner en 1 para impedir que yo me mueva. Pasado un tiempo vuelve y se pone en 0 porque ya me recuperé. Es como la razón de tener esta lógica de acá. Ya, gracias. Claro. Listo, leo el chat que no estaba leyendo. Ya por si la carrera es bien competitiva, peleen con otros en la empresa. Listo, bueno. Pero la Q de Lux no es un stun, el snare es un root, porque yo puedo seguir atacando. Solo podría congelar como el movimiento, pero no podría congelar el ataque. O la Q de Morgana, que dura media hora, también sí. Pero ese también es un root, no un stun. Listo. Root es que no me puedo mover, pero puedo atacar. Stun es que no puedo moverme ni atacar.
Entonces cuando me rutean, los pies se me quedan pegados del piso, puedo seguir peleando si tengo alcance pues para hacerlo. Y el stun como la W de Panteón, o como la E de Jax, o como... y hay muchos otros, pero no me acuerdo de ninguno. La W de Raven, la R de Ashe, exacto. Sí, hay un montón de personajes con esto realmente. Y el silencio es que yo me puedo seguir moviendo, pero no puedo usar habilidades. Y el blind es que me puedo seguir moviendo y puedo usar habilidades, pero no puedo hacer ataques básicos. Son las diferencias. Y uno todo eso lo organizaría a través como de esta máquina de estados, pero eso lo veremos ya con más detalles más adelante. Ya de por sí hoy fue bastante densa la clase. Traten de revisar las guías. Voy a tener que cambiar esta segunda guía porque fue demasiado tema y posiblemente esta parte de acá de pronto no sea tan clara. Una pregunta. Sí. Con respecto a estos últimos trabajos, ¿qué es exactamente lo que tenemos que subir? ¿O otro video o el archivo? Sí, son capturas de código y GIFs donde pueda yo verificar el funcionamiento. Dios, tenía explicado algo acerca de unas para buscar animaciones o algo así. Es a las 4. A las 4 es la parte de animaciones, pero sí que hoy de responder algo si me acordaban, pero no me acuerdo qué es eso exactamente. Pero primero le respondo a Juan José. Ya se me olvidó, Juan José, que me estaba preguntando otra vez, perdón. Que cómo tenemos que subir los trabajos. Ah, sí, GIFs y capturas de pantalla del código, básicamente. Bueno. Profe, al final de que se quedó conjuntar el videojuego también con Proyectos 3. No, pues ayer tuve reunión con los profes de Taller 3, estuve hablando con ellos de la posibilidad, etcétera, etcétera. Vi que tienen un Discord, ya estoy también en el Discord de Taller 3, noté que el mío es más popular. No, pero... por obvias razones. Pero no, los profesores de la parte funcional, que son... En el Discord se llama Pipe León, no sé cómo se llama, Sergio me imagino, no, Felipe me imagino, y el otro profe se me olvidó el nombre también. Bueno, y me comentaron que la parte funcional de Taller apenas la van a empezar a ver ustedes. Entonces, como apenas van a ver la parte funcional ustedes, no coincide con la fecha del trabajo mío, porque ustedes la parte funcional de Taller 3 la empezarían a hacer 2 semanas antes de que se acabe ese 90%. Mientras que en el caso mío, pues ya la parte funcional la estamos trabajando. Entonces digamos que dada esa diferencia de fechas, ellos prefirieron que mejor no unir las entregas, porque de pronto ustedes, por tratar de unirlas, no hagan una buena propuesta de taller, como tratando de aprovechar esa facilidad. Sí, yo sugeriría eso, que más bien si ya tienen algo hecho en... Esperen, hagamos algo. Voy a terminar aquí la grabación.